Dios, en su infinito amor, su gracia y su misericordia, les bendiga. Como de costumbre vamos a estudiar la palabra de Dios, a aprender de las Escrituras. Dios en la Escritura nos da una guía, qué es lo que debemos hacer, cómo debemos proceder en todo tiempo. En todo tiempo Dios sigue siendo fiel. Le invito a que allí donde estás, busques una versión de la Biblia cualquiera que sea y vamos juntos a leerla. Lo vamos a hacer en el libro de Josué, capítulo 3, a partir del verso 1. La Escritura dice así: Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasar. Dios, en su infinito amor y misericordia, nos permite ir cambiando, ir creciendo, siendo mudados de tiempo en tiempo. La Biblia dice en el Salmo 103 que las misericordias de Dios son desde la eternidad hasta la eternidad. Dios no tiene principio ni tiene fin, porque es desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, la existencia de Dios. Y en medio de esos dos lapsos de eternidad, hay un lapsus de tiempo de la creación humana. Dios ha establecido la humanidad para un tiempo sobre la faz de la tierra. Pero nuestro propósito es encontrarnos con Dios a través de la reconciliación en Cristo Jesús y morar con Él por la eternidad. A eso vinimos a la tierra. A la tierra vinimos con dos propósitos. Primero, aceptar a Cristo para reconciliarnos con Dios. Y segundo, consagrarnos a Dios a través del sacrificio de Cristo y a través del trato del Espíritu Santo con cada uno de nosotros. Y en ese trasegar de la humanidad, en la creación de Dios, Dios ha permitido que hayan unos cambios de tiempo. Hacia el final de los tiempos hay unas señales. Esas señales son pestes, la ciencia se va a aumentar, van a haber guerras, la tierra se va a mover, pero eso no habla sino que Cristo viene por su iglesia, por su amada, a levantarnos porque nos vamos a morar con Él. No son malas noticias, son noticias buenas, en que nuestro amado vendrá por nosotros, en que el Dios de infinita misericordia nos anhela ansiosamente. Y lo mejor y lo más maravilloso es que Dios en la Escritura nos lo ha venido advirtiendo, nos lo ha contado. En el texto que leímos, capítulo 3 del libro de Josué, verso 1, dice que Josué se levantó de mañana con todo el pueblo de Israel, y mira lo que dice: y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasar. El Jordán para el pueblo de Dios significaba esa frontera del cambio, ese límite del cambio. Después de Jordán iban a tener una nueva vida, y en una nueva tierra y con un nuevo modus vivendi, una nueva manera de vivir. El mundo está siendo sacudido desde sus cimientos. La humanidad misma, la sociedad misma está siendo sacudida desde sus cimientos por la situación de pandemia que está viviendo a nivel global. De un momento a otro la economía se paró, de un momento a otro las instituciones cerraron, de un momento a otro quedamos confinados en la casa. Y después de que salgamos de esta cuarentena, el mundo no va a ser el mismo que dejamos atrás. La virtualidad, las comunicaciones se van a acelerar, los medicamentos inteligentes se van a acelerar,
la nanotecnología se va a acelerar su aplicación. Y nosotros como iglesia vamos a ser más espirituales porque ya no vamos a depender de eventos en eventos, sino que en esta cuarentena hemos aprendido a depender directamente de Dios. Ser guiados por los pastores, por los siervos, por los ministros, pero hemos estado solos en la presencia de Dios, sufriendo lo que realmente somos, viviendo lo que somos como familia, lo que somos como pareja, lo que somos como iglesia y como hijos de Dios. Y esto va a trascender más allá de la cuarentena. Esta cuarentena llegó con un propósito: descubrir nuestro corazón. ¿Por qué asistimos a la iglesia? ¿Por qué nos acercamos a Dios? ¿Por qué adoramos? ¿Por qué vamos a los eventos? ¿Por qué estamos con las personas que estamos? Porque vino un choque contra nuestros valores familiares y esto nos dejó unidos a nuestro núcleo familiar en casa. Nos confrontó con lo que hay en nuestro corazón, nos sometió a la soledad. Esta situación es el límite para un nuevo tiempo que viene después de esta cuarentena. La economía va a sufrir una transformación. El Evangelio va a sufrir una transformación total que nos va a llevar a cimentarnos más en la palabra, a adorar más en espíritu y en verdad, y a congregarnos en pequeños grupos. Nos va a llevar a un nivel de sacerdocio familiar, donde como familia nos vamos a tener que reunir y aclamarle a Dios para depender más de Dios. El pueblo de Israel estaba que entraba a la tierra prometida, al nuevo tiempo, a una nueva dispensación, a una nueva tierra. Pero mire que la Biblia aquí en Josué dice que no lo hicieron de una vez, sino que se tomaron el tiempo. Dice la Escritura, Josué 3:1 dice: y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasar. Mis hermanos, en el Salmo 46:10 dice: estar quietos y conocer que Jehová es Dios. Tomémonos un tiempo para que podamos reposar sobre estas situaciones que está pasando en la humanidad. Tomémonos un tiempo para que nuestros esquemas pasados sean cambiados y sean hechos nuevos con la ayuda del Espíritu Santo. Tomémonos un tiempo para replantear nuestra vida espiritual. No podemos seguir siendo las mismas personas, cristianos mediocres a medias, porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Tomémonos un tiempo para establecer el amor, la misericordia, la gracia del Señor en nuestro corazón. Tomémonos un tiempo para dejar de paso las obras y entremos a una fe genuina, verdadera, que el Señor nuestro Dios more plenamente en nuestro corazón. El pueblo de Israel podía haber pasado el Jordán, pero esperó la instrucción de parte de Dios. Tú que estás pasando momentos difíciles en tu economía, tú que estás pasando momentos difíciles en tu casa porque hoy día te ha tocado vivir 24 horas al día con lo que realmente es tuyo, tu familia, tu esposo, tu esposa. Tú que estás pasando momentos difíciles de soportar a tus hijos porque hoy día te devolvieron los hijos de tiempo completo para que sean levantados por ti en casa. Ya no está la escuela. Y esos momentos difíciles nos tienen que llevar a replantear nuestros esquemas de vida y cimentarlos sobre la Escritura. Porque hemos estado distraídos en lo segundo. No es lo importante es Dios, lo importante es el plan de Dios que nos lleva a la eternidad, lo importante es que reconozcamos el señorío de Cristo sobre nuestra vida, lo importante es que dejemos que el Espíritu Santo moldee nuestro carácter, nos transforme y nos consagre más y más a Dios y que nos parezcamos más y más a Cristo.
porque el resto de cosas ciertamente sí van a pasar. El pueblo de Israel llegó hasta el límite del Jordán y reposaron ahí. Reposar es estar quietos por un tiempo. Reposar es meditar. Reposar es hacer un alto en el camino. Papá, mamá, hermano, adorador, predicador de la palabra, haz un alto en el camino. Haz un alto en el camino, porque el nuevo mundo al cual vamos a llegar después de esta cuarentena se requiere que obremos con inteligencia, obremos con sabiduría. Si hay algo que nos falta como pueblo de Dios es la sabiduría, la prudencia, para saber cómo hacer las cosas y en qué tiempo, ser entendidos en los tiempos. Pero no podemos seguir nuestro mismo esquema de vida en un mundo nuevo. Las empresas van a cambiar, la forma de atención de la salud va a cambiar, la salubridad va a cambiar. Necesitamos nosotros adaptarnos con la sabiduría de Dios a los nuevos tiempos. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, nos perfecciona. El sacrificio de Cristo tiene que cobrar mayor vida, mayor fuerza en nosotros para poder ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La Biblia sigue diciendo, en Josué 3:2, dice, y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento. Mis estimados hermanos, cuando en la Biblia se habla de 3 días, siempre está hablando del tiempo de Dios. Y después de 3 días, es muy difícil esperar. Cuando estamos pasando momentos difíciles, momentos de angustia, momentos de conflicto con nosotros mismos, con nuestra pareja, a veces no queremos esperar. Pero el tiempo de Dios es perfecto. Dios no está experimentando con la raza humana. Dios tiene todo bajo control, absoluto control. Es mejor esperar el tiempo de Dios que apresurarnos en nuestro propio tiempo y que sea para dolores. Espera el tiempo de Dios. Transfórmate a la imagen que Dios quiere para ti. Espera el tiempo de Dios. No hagas las cosas por hacerlas. No te muevas en caminos de incertidumbre. Muévete en caminos de certidumbre. Los caminos de certidumbre están en la palabra de Dios. Si tú no sabes qué hacer, no hagas nada. Dobléguese ante la presencia de Dios, dile, dame una esperanza, un camino, dame un enfoque, una dirección para mi vida. Pero no quiero seguir en mi vida como golpeando el aire, no obteniendo fruto. Porque la Biblia dice que hay quienes comen el pan y beben el agua para entretener la vida, pero al final viven vida de vanidad. Mis hermanos, no es momento de vivir de vanidades, de vivir de modas, de vivir de tendencias, de vivir de influencias de las redes, de vivir de influencias de la televisión, de escuchar noticias que van a angustiar nuestra alma y nuestro corazón, pero en sí no nos están edificando. No nos están llevando a ningún lado. Hay muchos mensajeros de la palabra, aún de la palabra de Dios, que nos están desviando del verdadero camino, porque Dios está interesado en que tengamos paz. Paz. Si es verdad, vienen cosas terribles sobre la humanidad. Si es verdad. Pero también es verdadero que Dios aún puede ser hallado, que sus misericordias están abiertas, que si alguno escucha su voz y abre su corazón, Él entrará a Él, cenará con Él y juntos pueden diseñar un plan de vida. Dios es nuestro ayudador en todas nuestras debilidades. Aún puede ser hallado. Miren, mis hermanos, lo primero que hizo el pueblo de Israel antes de cruzar el Jordán fue reposar. Reposar, estar quietos. Y lo segundo que hice fue que a los 3 días, esperaron en el tiempo de Dios. A los 3 días los oficiales recorrieron el campamento. Esto nos habla de supervisión, esto nos habla de rendir cuentas, esto nos habla de analizar nuestra vida. Por allá en el libro de Ageo, el Señor le dice al pueblo, medite bien sobre vuestros caminos, medite bien sobre sus caminos, medite bien sobre sus caminos.
el sentido de la escritura, el sentido de la palabra es que yo me pueda medir con ella. La palabra de Dios toda me habla de Cristo y viene para edificarme a mí. Ella es como consuelo para mi alma, ella es como agua sobre sequedales, ella es medicina para nuestra alma. Pero el sentido de leer la escritura, el sentido que estés escuchando una predicación es que puedas hacer una lista de chequeo respecto a tu vida. ¿Cómo has vivido hasta este momento? ¿Qué has hecho con los dones que el Señor te ha dado? ¿Qué has hecho con el matrimonio que Dios te ha dado? ¿Qué has hecho con las oportunidades que Dios te ha dado? Y si no te gustan las situaciones que has vivido, que estás viviendo por las decisiones que has tomado, abogados tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Si alguno escucha su voz y abre su corazón, Él entrará a esa vida. Este es el momento en que hagas un alto y como los oficiales supervisados en el pueblo de Israel, deja que el Espíritu Santo supervise tu vida. Deja que la palabra se mida en tu corazón y tú puedas decir sí. Como dijo el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti. Tú puedas con el arrepentimiento que el Espíritu Santo obra en tu corazón, decir sí, yo necesito cambiar. No puedo seguir botando mi vida a la basura. No puedo seguir en los caminos de mi propio corazón. No puedo seguir perdiendo el tiempo. Supervisa tu vida. Una vez se levante esta cuarentena, vamos a necesitar de la misericordia de Dios. El justo por la fe vivirá en este nuevo tiempo. El justo por la fe vivirá. Necesitamos alinearnos con Dios para que la justicia de Cristo llegue a nuestra vida. Pero aún esperamos este tiempito que falta ya para que se levante esta cuarentena, que sí se va a levantar porque la economía tendrá que seguir, pero van a seguir circulando las malas noticias. Y para que esas malas noticias no afecten nuestro corazón, no afecten nuestra vida, no toquen nuestra casa, es necesario y menester que hagamos un chequeo a nuestra vida para que estemos bajo la cobertura de Dios en su plena comunión. No perdamos tiempo y analicemos nuestro corazón. Por allá en el capítulo 11 de primera carta del apóstol Pablo a los Corintios dice que pruébese cada uno a sí mismo. Maravilloso es Dios, porque nosotros no somos jueces de los demás, ni siquiera jueces de nosotros mismos. Porque el juez infalible que no falla es Dios. Pero Él dice, ¿sabe qué? Pruébense. Mi estimado hermano, hijo de Dios, prueba tu corazón donde estás. Para si eres hallado falto ante tu juicio, te puedas corregir, porque aún el tiempo es aceptable. No divagues en dos caminos, no lo hagas. Prueba tu corazón y si alguna cosa ha fallado, arrepiéntete, porque tu Padre amoroso está con los brazos abiertos para levantarte, para restaurarte, para llevarte más adelante. Él sana tus heridas, Él restaura tu alma. Miren, mis estimados hermanos, quiero ir a Josué 3:3. Dice, y mandaron al pueblo, esto se llama direccionamiento, y mandaron al pueblo diciendo, cuando vean el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas y sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Miren, mis hermanos, direccionamiento es saber qué, cómo y cuándo debo hacer las cosas. Cuando yo no sé qué hacer, me angustio, me desespero, me lleno de miedo, de pavor, de terror, de pánico. Pierdo la esperanza porque no sé qué hacer. Este direccionamiento fue muy claro aquí en este libro. Cuando vean que el arca
en manos de los sacerdotes y los levitas se mueven, muévanse. Esa era la dirección clara que se necesitaba. Tú hoy necesitas una dirección clara. ¿Qué vamos a hacer con esta situación que está pasando en nuestra vida? ¿Y qué vamos a hacer cuando la cuarentena pase? Miren, mis estimados hermanos, la dirección del Espíritu Santo es la dependencia total y radical de Dios. Porque vienen tiempos en que el justo por la fe vivirá. Tenemos que aprender una dependencia total de Dios. Nuestra familia necesita de Dios. Tu familia necesita de Dios. Tus hijos necesitan de Dios. Tu economía necesita de Dios. Tu esposo necesita de Dios. Tu esposa necesita de Dios. Una dependencia radical del Señor Dios Todopoderoso. Necesitamos ejercitarnos en la fe, necesitamos ejercitarnos en la obediencia, necesitamos ejercitarnos en la oración, necesitamos ejercitarnos en la piedad, necesitamos ser practicantes de la Escritura. Necesitamos una dirección. La dirección es la misma dirección que dieron al pueblo de Israel cuando iban a cambiar del desierto a la tierra prometida. Cuando vean que el arca de Dios se mueve, muévanse. Mi hermano, necesitamos seguir la presencia de Dios. Si no hace días y años que no sientes esa presencia, ese amor, esa misericordia de Dios para contigo, devuélvete del camino y vuélvete más espiritual, porque estás distraído con esta vida que es pasajera. Tienes que colocar la mirada en el Señor, porque de allá es que va a venir nuestro socorro. Tenemos que fundamentarnos en la Escritura, porque de allá es que va a venir nuestro socorro. Dios tiene cuidado de nosotros, pero necesitamos enfocarnos en Él. La dirección para este tiempo es dependencia total de Dios. No sé qué esté pasando en tu economía, en tu corazón, en tu vida espiritual, en tu vida anímica, pero necesitas una dependencia radical del Señor. Si estás seco, si estás vacío, necesitas doblegar tus rodillas ante la presencia de Dios. Si no encuentras una dirección, haz un alto en el camino y busca una dependencia radical de Dios. Él llenará tus vacíos, Él te dará una dirección, Él mostrará las señales por donde has de seguir, pero necesitas estar conectado con la fuente de la vida, la fuente de la bendición, con el Señor. Vuelve a las primeras obras, vuelve a tus primeros pasos en el Evangelio. Es sencillo, el Evangelio es una vida sencilla de paz, de libertad, de armonía, de gozo. ¿En qué consiste? Dependencia total del Señor, dependencia total de Dios. Aquí les dijo, miren, no necesitan, el pueblo de Israel no le hablaron de espada, no les hablaron de competencia, no les hablaron de fuerza, no les hablaron de guerra, todo eso iba a venir. Aquí hablaron fue de que sigan la presencia de Dios. De pronto tú estás pensando en mejores negocios, en nuevos empleos, en más economía, en cómo sanarse de la enfermedad. De pronto estás pensando en cualquier cantidad de estrategias humanas. Dios dice, esas cosas vendrán. Lo importante es que contemplemos a nuestro Señor cara a cara. Lo importante es que Dios se agrade de nosotros. Porque la Biblia dice, como Dios ama al Hijo que le sirve. O sea, Dios ama a aquel que le honra. Dios bendice al Hijo que le honra. Es necesario que nos centremos en Él. Es necesario que coloquemos nuestra mirada en el Señor. Que dejemos los distractores y coloquemos la mirada en Él. Es verdad, si tenemos capacidades, es verdad, hay posibilidades que nosotros podemos manejar, pero es mejor que esas posibilidades estén bajo el señorío del Dios Todopoderoso, y después de eso, el resto de cosas van a venir por añadidura. No se inquiete tu corazón ni tenga miedo. Creen en Dios, crean que la obra de Cristo es perfecta. Crean que el Espíritu Santo nos está ayudando en nuestras debilidades. Creamos en que Él nos está perfeccionando y que Él va a hacer lo mejor para sus hijos. Coloquemos la mirada en el Señor. Colocada la mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe. Llegó el tiempo en que tenemos que mantenernos como Moisés
en el desierto, se mantuvo 40 años como viendo al invisible. La instrucción, este direccionamiento era: coloquen la mirada en Dios. En el verso 4, capítulo 3 de Josué dice: al fin de que sepáis por dónde debes de ir. ¿Por qué debemos de colocar nuestra mirada en Dios? A fin de que sepamos por qué camino debemos de ir. Por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero vosotros y ella, entre vosotros y ella, hay una distancia como de 2000 codos, y no os acerquéis a ella. Dios le da un direccionamiento: coloquen la mirada en Dios. No confíen en sus propias capacidades, sino coloquen la mirada en Dios. Pero ¿cuál es el motivo de seguir la gloria de Dios, de seguir el arca de Dios? Es que antes de este tiempo el pueblo nunca había pasado por ese camino. De pronto estábamos asegurados con nuestra empresa, con nuestro empleo, y eso desapareció. De pronto nuestras ventas bajaron. De pronto nuestra fuente de financiación ya no está. De pronto nuestra salud ya no está. De pronto nos sentimos acosados, perseguidos, encerrados. Y no habíamos vivido esto antes. Y como esto no lo habíamos vivido antes, esto llega a impactar nuestra vida. La palabra de Dios dice: lo tienen que hacer, colocar la mirada en el Señor, porque ustedes no habían pasado antes por estos caminos. Toda la humanidad está viviendo lo que tú estás viviendo. Tú que tienes conflicto con tu esposo, con tu esposa en casa, porque ya no se soportan de estar juntos, toda la humanidad está viviendo lo mismo. Toda la humanidad está viviendo una situación económica terrible, porque la economía se desaceleró. No sabíamos que esto iba a venir, y no sabemos cómo reaccionar ante semejantes situaciones. La palabra del Señor dice: coloquen la mirada en el Señor, a fin de que sepan el camino por el cual han de ir. Necesitamos una dirección, es a Dios. ¿Por qué? Porque no sabemos qué hacer. Porque sin mí nada podéis hacer, dice Jesucristo. Porque apartados de Él nada podemos hacer. Si no sabes qué hacer, haz un altar. Si no sabes qué hacer, levanta adoración. Si no sabes qué hacer, levanta ruegos, súplica al Señor. Porque Él dice: porque no saben qué camino tomar, necesitan ir detrás de la presencia de Dios, necesitan ir direccionados por Dios, necesitan una instrucción de parte de Dios. La mejor instrucción es dependencia total del Señor. Ese es el mejor direccionamiento. La Escritura sigue diciendo: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y mis estimados hermanos, hasta este punto el pueblo de Israel ya había mandado los 2 espías, y ya sabían que los hombres de la tierra que iban a conquistar eran hombres de elevada estatura. Es más, algunos de los espías decían: somos como pequeñitos delante de ellos. Somos como nada, somos como hormigas, somos pequeños delante de ellos. Ya sabían los desafíos que tenían por delante hacia el futuro. Pero Dios, en su infinita misericordia, mira lo que les dice: santifíquense. No coloquen la mirada en los gigantes, no coloquen la mirada en las murallas de Jericó, que eran enormes, no coloquen la mirada en los grandes ejércitos. Coloquen la mirada en santificarse. Coloquen el énfasis en Dios. Enfóquense en lo verdaderamente importante, en Dios. Tú puedes tener cualquier cantidad de problemas con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus finanzas, con tu salud, con las noticias, con los rumores, con la economía, con los mercados. Puedes tener cualquier cantidad de dificultades.
Igual ellos tenían unos desafíos enormes, tenían un río caudaloso que pasar, tenían unos ganados por pasar al otro lado del río, tenían siervos, esclavos, esposas, tenían un ejército que no funcionaba como un ejército, que era un pueblo de esclavos. Ese era el pueblo de Israel, su idiosincrasia era de esclavos, de pastores de ovejas, un pueblo débil ante unos desafíos que los podían consumir en una sola acción, porque los otros pueblos eran guerreros y este pueblo de Israel no era guerrero. No habían capacidades en el pueblo de Israel para sobrellevar semejantes desafíos. Esa es la fotografía tuya y mía. Si miramos hacia el futuro, en nosotros no hay fuerzas. Como dijo Josafat un día: Señor, en mí no hay tal fuerzas. No tenemos las capacidades de solventar de pronto nuestra economía, de sustentar el arriendo, de buscar el trabajo, de sostener las entradas, de mantener nuestra vida espiritual arriba, de ejercer el ministerio, de seguir estudiando. De pronto no tenemos las capacidades. Dios no les mostró, no los enfocó en las dificultades. Dios no los entrenó para la guerra, Dios no los entrenó para la conquista. Dios les dice: santifíquense. Algo santificado a Dios es algo apartado. Mire, cuando colocamos el énfasis y la dirección en los problemas, más problemas vamos a ver. Pero cuando colocamos el énfasis, la dirección, el enfoque en Dios, somos fuertes. Somos fuertes porque nos revestimos de Él, nos colocamos nuestra debilidad bajo la cobertura poderosa de Dios. Nos guardamos en Él, nos colocamos sobre la roca. David, en sus momentos más difíciles, dijo: Señor, tú me sacaste del hoyo cenagoso, del pozo de la desesperación, y colocaste mi pie sobre la peña. La peña es tipología de Cristo. Cuando estés en el hoyo cenagoso, en el valle de la desesperación, por las situaciones del futuro, tienes que colocarte sobre la peña, Cristo. Cristo es la roca inamovible. Cristo es la esperanza para todo aquel que está sin esperanza. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y ninguno va a la bendición de Dios si no es por Él. Es en Cristo Jesús que nos debemos reposar. Dios no les dice: capacítense para la guerra. Dios les dice: santifíquense, apártense, enfóquense en el Dios. Miren que dice Josué 3:5, dice: Josué le dijo: santificaos. ¿Por qué? Porque en el futuro, y lo que viene después de esto, Dios hará maravillas entre vosotros. ¿De quién va a ser la gloria? De Dios. ¿De quién es la gloria? De Dios. ¿Por qué Dios va a honrarnos con misericordia y con gracia? Porque el nombre del Señor va a ser glorificado en aquellos que se santifican y se apartan para Él. Devuélvete del camino de confiar en tus propias capacidades. Rinde tu vida a Cristo. Si andas apartado del camino del Evangelio, Dios está esperándote para que entres nuevamente en la congregación de los santos, porque que es hijo nunca ha dejado de serlo. Tú que estás diciendo que se te pasaron los mejores años y no serviste al Señor, aún el último aliento de tu vida puede ser de grande estima en la obra del Señor. Ese talento que has estado botando en los caminos del mundo, tráelos a la casa del Señor. Si has sido torpe, si hemos sido torpes en criar hijos, en levantar hijos, en llevar el hogar, si la inconstancia, el pecado, el fracaso han tocado nuestra vida, este es el momento de decirle: Señor, me rindo. Lo voy a hacer a tu manera, pues no pude a la mía. Me voy a santificar como el predicador hoy lo está diciendo. No voy a mirar hacia el futuro, sino me voy a consagrar a través de la oración y el estudio de la palabra y la adoración al Señor mi Dios Todopoderoso, y Él hará maravillas con nosotros el día de mañana. Eso es lo que dice Josué 3:5. Y dice, 3:6 dice: y habló Josué a los sacerdotes diciendo:
tomen el arca del pacto y pasen delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Mi hermano, la obediencia es mejor que los sacrificios. Josué da una dirección a los sacerdotes y ellos obedecieron. Padre de familia, tú eres el sacerdote de la casa. Tu primer ministerio está en la casa. Tu primer éxito es tu esposa y tus hijos. El trabajo un día va a pasar. El negocio un día va a pasar. La profesión un día va a pasar. Es mejor obedecer en lo sencillo. Hijo de Dios, hija de Dios, si eres adorador, ¿qué estás esperando para adorar? Hazlo a tiempo y fuera de tiempo, por las redes, en las calles, pero hazlo. Hazlo. Porque el que ha de venir vendrá y no faltará su cita para con sus amados. Los sacerdotes les fue dada una instrucción sencilla y básica. Tomen el arca y vayan adelante. La instrucción es sencilla para la humanidad. El que no ha creído en Cristo, crea que Cristo es su único y suficiente Salvador, la esperanza para un mundo en decadencia que se llama Cristo. Arrepiéntase de sus pecados, acepte a Cristo y crea. Esa es la instrucción para la humanidad. Pastor, yo ya acepté a Cristo. Segunda instrucción, si estás en la iglesia, conságrese más. Sí, pero necesito estudiar, necesito crecer, necesito tener años de antigüedad. No, conságrese a través del estudio de la Escritura y ejercítate en la fe y obedezca. Sé hacedor de la Escritura que sabes, obedece. No esperes mejores tiempos, obedece. No esperes que la iglesia se abra, adora, simplemente adora. Haz lo que tengas que hacer, pero adora al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Oh, bendita gracia del Señor que se manifestó en Cristo, para que podamos hoy obedecer. Dios nos está llamando la atención con todo lo que está pasando y quiere que volvamos a los caminos de una obediencia sencilla. Si estabas en pecado y apartado, vuelve a los caminos del Señor. Si estabas en enojo, vuelve a los caminos del Señor. Si estabas a punto del divorcio, arrepiéntete y no eches a perder la obra de Dios en tu hogar. Vuelve a los caminos del Señor. Si estabas detestando la bendición de Dios que son tu hogar, tu esposa, tus hijos, tu trabajo, la iglesia, arrepiéntete y vuelve a tu primer amor, vuelve a lo mejor del Evangelio, que es disfrutar de lo que Dios nos ha dado. Toma decisiones de una vez termine esta pandemia, comenzar a congregarte. Si no termina, es llenarte de la palabra de Dios, buscar a alguien que te pastoree a distancia, que te esté instruyendo, o llenarte de la Escritura, pero no te quedes reposado. La obediencia tardía es desobediencia. Josué le dice a los sacerdotes, tomen el arca y muévanse. Dios hoy te dice, llénate de la presencia de Dios para que ella te mueva. Mío que sigue diciendo, Josué 3:7 dice, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, estaré contigo. Voy más adelante. 3:8 dice, tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y se acerca el pueblo, y Josué le dice, una vez paren los sacerdotes, ustedes van a pasar junto al arca. Miren, mis hermanos, la obediencia a Dios desata la bendición para sus hijos. Josué le dice al pueblo, a los sacerdotes, tomen el arca y vayan. Cuando los sacerdotes obedecen y sus pies tocan el agua, automáticamente
las aguas se detienen. La bendición que esperaba el pueblo de Dios para cruzar al otro lado del Jordán era que el agua se detuviera. La bendición que tú estás esperando está más allá de tu obediencia. Cuando obedecemos, la misericordia de Dios se muestra para con nosotros. Dios nos está dando un direccionamiento claro. Enfoquémonos en Él. Y este Jordán que vamos a cruzar, una vez se levante esta cuarentena, Dios hará maravillas en medio de nosotros, pero es necesario que obedezcamos la presencia de Dios. Adorador, adora, predicador, predica, padre, levanta, ama, restaura, sé sacerdote, ministra, sé de ejemplo, de testimonio. Si estás apartado, reconcíliate. Si estás durmiendo dentro de la iglesia, actívate. Si estás huyendo del ministerio, reconcíliate, vuelve a los caminos, céntrate en Dios. Y las aguas que han venido contra ti van a cesar, van a parar. Aunque el enemigo venga como ruido, Dios levantará banderas en contra de él, levantará banderas. Enfócate en Dios, coloca todas tus fuerzas en santificarte, en buscar más y más y más de Dios, que nada ni nadie te quite tu mejor herencia, que es la paz y la libertad en Dios, porque hemos estado distraídos, pero Dios nos está dando un campanazo de alerta para que nos podamos enfocar en Él. De aquí en adelante, voy al verso 16, dice, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, y que a este lado de Seretán, que están al lado de Seretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se secaron y fueron divididos, y pasó el pueblo de Dios en seco. Dios los introduce a una tierra de bendición. Otros estaban mirando gigantes, guerras, desafíos, montañas y cualquier cantidad de impedimentos, pero Dios le dijo, si ustedes se santifican, si ustedes obedecen y si ustedes van detrás del arca, detrás de la presencia de Dios, esa tierra va a ser la tierra de bendición. Si nosotros nos enfocamos en Dios, si nosotros nos santificamos para Dios, si nosotros seguimos su presencia y si nosotros obedecemos, el tiempo que viene sobre la humanidad se va a cumplir la escritura, que en tiempo de escasez el Señor nos dará abundancia. Necesitamos una radical dependencia de la presencia de Dios. Es momento de que hagas un alto en el camino, de que analicemos nuestra vida y nos coloquemos firmes ante la presencia de Dios. Si hemos fallado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Si nuestro problema es de desánimo, la Biblia dice que cobremos ánimo. Si nuestro problema es de pecado, es momento de arrepentirnos. Si nuestro problema es de carácter, coloquemos nuestro carácter ante la presencia de Dios para que el Espíritu Santo nos transforme en nuestro corazón. Si te has apartado del Evangelio después de conocerlo, déjeme decirle que Dios restaura, lava, sana, busca la ovejita que sí es de Él y la trae nuevamente a redil. Las puertas de la iglesia jamás se cerrarán, porque la iglesia somos todos los nacidos en Cristo Jesús. Y el Señor está con los brazos abiertos. Vuelve a casa, hijo de Dios. Vuelve a casa. No sufras las inclemencias de los vallados por estar apartado del Señor. Enfoquémonos en Dios y Él hará con nosotros después de este tiempo maravillas en medio de su pueblo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, tu palabra dice, cuando temo en ti confío. Señor, de pronto ha venido la incertidumbre, la desesperanza. De pronto nuestro corazón está temiendo por el futuro, por las noticias de contagios de la pandemia, de la economía. Señor, ayúdanos a quitar la mirada
de todas estas cosas que pasan en el mundo, que sabemos que están bajo tu control, y ayúdanos a enfocarnos, direccionarnos en ti. Hoy decidimos santificarnos para ti, Dios. Hoy decidimos obedecer. Hoy decidimos seguir tu presencia. En el nombre de Cristo, ayúdanos en nuestras debilidades. Fortalécenos en la fe. Ayúdanos, Señor, a ser practicantes de la piedad. Y sobre todo, no permitas que sigamos en nuestro propio camino, sino que sigamos las instrucciones de tu escritura, de tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Muchísimas gracias. Que el Señor tu Dios te bendiga y te guarde, y haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y coloque en ti paz. Dios santo, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque en todo tiempo tú eres bueno, porque en todo tiempo, Señor, eres Dios, Dios soberano, que tiene todo bajo control. Bendito Dios, te adoramos. En esta hora, Señor, clamamos a ti y te pedimos que vengas a nuestras vidas, que transformes nuestro interior, porque te necesitamos, oh Padre. Toca nuestras vidas y transfórmanos a ti, a tu voluntad, Señor, de acuerdo a tu palabra, porque te necesitamos. Necesitamos de ti, Señor, necesitamos de ti, oh Padre. Por eso en esta hora te cantamos. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo para seguirte. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor, haz un milagro en mí. Entra en nuestros hogares, oh Cristo, que no se nos olvide, Señor, tus misericordias. Bendito Dios, toca nuestras vidas, Señor, estremece cada uno de nuestros corazones. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz.
cantarle. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Yo quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor. Haz un milagro en mí. Ven, entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Yo quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor. Haz un milagro en mí. Haz un milagro en mi familia. Haz un milagro en mí. Oh, un milagro. Oh, Señor. Yo oro por la persona que está en este momento conectada viendo ese video. Bendigo su vida, Señor, bendigo su hogar, su casa. Te pido a ti, oh Señor, Dios de misericordia, que tu infinita bondad y amor bendiga su hogar, bendiga su familia, bendiga su salud. Toca sus vidas, a las personas que están aquí, a estas personas que están mirando ese video, Señor. Toca tu iglesia, restaura, Señor, las familias, restaura los hogares, Señor. Dios soberano, restaura la salud de tu pueblo. Y que todo tu pueblo, Señor, te dé la gloria, que todo tu pueblo, Señor, doble sus rodillas y reconozca que tú eres Dios. No más, tú eres Dios. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor. Haz un milagro en mí. Haz un milagro en mí.